para que estos alumnos estén en condiciones de igualdad con el resto de los alumnos y alumnas. Ese es el sentido de nuestra interpelación. Decirle que es preciso que se recoja en un texto normativo estatal el que cualquier alumno o alumna con trastorno TDAH, con independencia de la comunidad autónoma en la que esté escolarizado, vea garantizados de manera efectiva sus apoyos educativos y la adecuada evaluación y seguimiento a lo largo de su trayectoria de aprendizaje, de manera que se salvaguarde su derecho a la igualdad de oportunidades en materia educativa. Así lo plantearemos en una moción como consecuencia de esta interpelación. Y esta tarde, ya para terminar, decirle que los padres y las madres, profesores y profesoras, necesitan ser escuchados y, sin duda, estarán pendientes de sus palabras y querrán encontrar alguna esperanza a esta necesidad que nosotros nos solidarizaremos con ella y que conecta perfectamente con los objetivos de la nueva Ley de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Eza. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias, señor presidente. Senador Eza, quiero en primer lugar, antes de entrar a responder al texto de lo que su señoría ha planteado, agradecerle el tono cordial, positivo y constructivo con el que se ha referido a la LOMCE, que de una forma el texto legal que motiva esta interpelación y que, por otra parte, es una constante en todas las intervenciones que, en relación con la actividad de este ministro, tiene su señoría. Galileo, Leonardo da Vinci, Mozart, Alexander Graham Bell, Bruce Springsteen, Julio Verne, John Kennedy, Dwight Eisenhower, Robert Kennedy. Podía seguir mucho rato dando nombres de personas que, evidentemente, no fueron diagnosticadas de TDAH, puesto que en la mayor parte de los casos fallecieron antes de que esta enfermedad tuviera nombre, pero que el conocimiento biográfico, sobre todo el que facilitan sus contemporáneos, permite hoy considerar con razonable seguridad que estuvieron afectados por este síndrome. No voy a insistir, señoría, en los datos estadísticos a los que su señoría se ha referido, pero es lo cierto que entre lo que pudiéramos considerar, siempre considerando la competencia educativa, por tanto, aquellos aspectos de los que trata la LOMCE, es decir, la educación anterior sin incluir la educación universitaria, y en términos de lo que es población diagnosticada, bien por diagnóstico psicológico, diagnóstico neurológico, y población que presenta los síntomas, aunque no esté médicamente diagnosticada, ciertamente estaríamos hablando de una masa de estudiantes hasta los 17 años, entre diagnosticados y no diagnosticados, que superaría los 300.000 casos. Se dice en Estados Unidos, las últimas estadísticas al respecto, que existe prácticamente una proporción del 20% en el nivel de la enseñanza secundaria superior, en el nivel de la high school, afectados por este síndrome del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y que en el curso de los últimos 20 años, tengas en cuenta que la definición diagnóstica precisa de este síndrome es muy reciente, estamos hablando de una definición por parte de la Academia Americana de Psiquiatría que se remonta solo al año 1994, estaríamos hablando de que en esta última década el número de diagnósticos entre los 4 y 17 años habría aumentado un 41%. Pregunta su señoría qué medidas se pueden adoptar en el plano estatal para atender a esta situación, como digo, cuya gravedad, cuya importancia y cuya seriedad en el contexto
no solo educativo, sino el contexto también social, médico, psicológico, en definitiva, al menos en un triángulo que desde el punto de vista de las administraciones afectadas tiene, por supuesto, que ver con la administración educativa, pero también tiene que ver con la administración sanitaria y tiene que ver también con la administración que se ocupa de los servicios sociales y, por tanto, desde el punto de vista de administraciones ejecutivas, fundamentalmente estamos hablando de atención que se desenvuelve básicamente en el plano de las competencias autonómicas, pero que realmente tiene, no hay que negarlo, ni mucho menos, una importante sustantividad, una importante autonomía en el plano educativo. Y lo ha dicho su señoría con claridad, tiene importancia en el plano educativo porque cursa normalmente con una comorbilidad, dos tipos de comorbilidades que son especialmente relevantes en la educación. Una, las dificultades específicas de aprendizaje. Se calcula que entre los jóvenes afectados por TDAH, aproximadamente la mitad presentan dificultades específicas de aprendizaje, muy a menudo asociadas con la dislexia, y otra porque, evidentemente, el llamado trastorno negativista desafiante es el factor principal de disruptividad dentro de la convivencia escolar, tanto más importante cuanto más elementales son los niveles en los que eso se desenvuelve. Bien, esto por lo que se refiere a los planos en que la cuestión opera en el ámbito educativo. Y me plantea su señoría de forma bien específica el tipo de abordaje que desde la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa se hace por esta cuestión. Tendría que decirle que efectivamente tiene razón su señoría en que, como tal, el TDAH no es mencionado actualmente en el proyecto, en la redacción que ha sido enviada por el Gobierno al Congreso de los Diputados, pero eso no quiere decir que sea una cuestión desatendida, ni mucho menos. Una de las claves fundamentales de la ley, o dos de las claves fundamentales de la ley especialmente pertinentes en el tema que nos ocupan, son, en primer lugar, la individualización de la atención, que tiene que ver con, en este caso, con la detección precoz de las necesidades educativas y, en segundo lugar, la flexibilidad a la que el otorgamiento de mayor autonomía a los centros, también a las propias administraciones educativas, trae consigo. Pero empezaría quizá por lo más general, por el concepto básico en el cual se ampara la regulación específica que desde el punto de vista de la atención pueda tener la atención al, valga la aparente paradoja o en todo caso a redundancia, al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y es la importancia del principio de equidad como principio fundamental, como piedra angular de la ley, que en este caso quiere decir el reconocimiento del derecho que asiste a todo estudiante de que sus circunstancias particulares no constituyan una dificultad, no le sitúen en una posición de desprivilegio, de desventaja para alcanzar las metas educativas. Esto, más el reconocimiento de las directrices de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, que estuvimos específicamente en este ámbito de la LOMCE discutiendo, mejor dicho, conviniendo con los representantes de la CERMI en el foro sobre inclusión educativa que tuvo lugar muy recientemente, concretamente la semana pasada, y también la Estrategia Europea para un Crecimiento Inteligente en el marco de la iniciativa Juventud en Movimiento, que todas ellas se dirigen a garantizar una educación y una formación inclusivas, y hago especial énfasis en esta característica, en la inclusividad y de calidad. Para responder a este desafío existen en la LOMCE toda una serie de mecánicas.
Mecánicas que en algún caso reproducen estrategias que se vienen aplicando en distintos países como estrategias de atención a la diversidad y que pueden tener que ver, primero, con el uso intensivo en estos casos para mejorar